mucho gusto a Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. La salud en estos tiempos de emergencia sanitaria es crucial. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Todo bien. Me alegro. Estamos en una situación bastante delicada, si se quiere, en temas de salud, por la declaratoria de la emergencia sanitaria, por esta pandemia mundial que se está viviendo, pero que hace unas horas nada más, hubo una movilización de quienes están en la salud privada, planteando que hay despidos, seguros de paro y demás, y una situación que ustedes también participaron de esta movilización porque de alguna manera los afecta. Así te pido primero un pantallazo general de cómo está el sistema de salud en estos momentos para atender lo que es esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Bueno, el sistema de salud está fuerte para atender la pandemia, se está reforzando lo que es la frontera y en líneas generales hemos compartido las medidas tomadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir la pandemia y bueno, el saludo a todos los trabajadores de la salud que han bancado realmente en la primera línea. Hoy ya se tienen más datos, se aseguran los equipos de protección en todos los hospitales y eso ha dado más tranquilidad para trabajar a los trabajadores de la salud, teniendo los cuidados que hay que tener y reforzando el cuidado de las fronteras, que casi todos los casos nuevos que han aparecido han sido por personas que han venido del exterior, más con la situación que vimos en Brasil y en Argentina, que los casos no paran de subir y en Brasil que está un poco más descontrolado aún que en Argentina. Claro, salvo el caso de 33 que fue dentro del sistema de salud que se originó o por lo menos se propagó el virus, ¿no? Sí, todavía no se determinó el foco puntual, si es de la trabajadora que se habla, pero no se ha determinado aún. Si se propagó, ahí es cuando nosotros decimos del doble trabajo, tenemos trabajadores de la salud, empezó en el sistema privado, pero también los compañeros que comparten tanto trabajo en el sector público como en el privado se vieron contagiados y eso es el cuidado que pedimos y el reclamo que teníamos los sindicatos de los elementos de protección para estar trabajando en contacto con el virus para que no pasara lo que pasó en 33 justamente, que a un descuido en el sector privado terminó afectando a todo el sistema de salud de 33. Tomando en cuenta lo que ha pasado en otros países, ustedes desde como trabajadores, ¿tienen miedo? Es decir, ¿hubo sobrecarga? ¿Tienen todos los elementos? Recién me decías que de alguna manera sí los tenían, pero ¿cómo han vivido esta situación? Sí, hoy en día podemos decir que están todos los elementos de seguridad para protegernos en la atención y proteger al usuario. Los primeros días se vivió ansiedades, miedo de los trabajadores porque no había noticias claras, no se sabía qué pasaba, se hablaba de una alta tasa, veíamos lo que pasaba en Europa y todo el sistema se tuvo que adecuar. Las autoridades que recién habían asumido tenían que conocer el sistema y se fue adecuando. Y cuando nosotros se planteaba en esto salimos entre todos, creo que los trabajadores y tanto los sindicatos públicos y privados de la salud demostramos estar a la altura y colaborando para sacar la situación adelante. El sistema que teníamos ayudó, venimos de un sistema integrado de salud que los trabajadores defendimos su creación y entendemos que tiene que seguir avanzando y entre las políticas tomadas, el sistema fuerte y el empeño de todos los trabajadores de la salud, la venimos llevando como hasta ahora y eso es parte de las explicaciones. También la gente acató las primeras medidas, esos primeros 15 días de autoaislamiento creo que fueron fundamentales para seguir no como saturar estamos ahora. No saturar y hay que tener los cuidados de ahora de seguir usando el lavado de manos continuamente, el alcohol en gel, el uso del tapaboca en los lugares públicos. Creo que es algo que no se pueden bajar los brazos porque llegamos a tener 12 casos activos, pero vimos que vino 33, aparecieron algunos focos más ahora. Hay que tener cuidado porque el virus todavía está, la vacuna no está cercana en el tiempo, que en los meses inmediatamente, y bueno, hay que tener esas protecciones, dado que estamos entrando en el invierno y Europa salía del invierno. Entonces, esas precauciones son fundamentales. En las últimas horas tú escribiste en Twitter, ¿no?, en tu cuenta, que estamos en una situación delicada en el sistema de salud y que en el correr del año 70.000 nuevos usuarios tiene ACE. La situación con 200.000 en el seguro de paro que vencen próximamente. Que pueden llegar al sistema público de salud. Esta situación, ¿a ustedes en qué los afecta? ¿Cómo puede afectar, digamos, está preparada ACE, el sistema público, para recibir a más personas, más usuarios que no estaban en estos momentos atendiéndose? Para la movilidad común que hay dentro del corralito, los pases que se dan a ACE, normalmente sí ACE está preparado para recibir un caudal. No del número que estamos hablando ya desde enero, ahora se sumaron 70.000 nuevos usuarios.
y lamentablemente la crisis social que vive el país con 200.000 trabajadores en el seguro de paro, que algunos planteos, algunas estimaciones hablan que si el 1.000 no van a retornar a sus trabajos, esas personas estarían quedando sin cobertura y estarían pasando al sector público. Hay una doble preocupación por la atención que se va a brindar, la sobrecarga de trabajo y también por los puestos laborales de los compañeros del sector privado, porque a esa baja, comentaba el compañero de la FUS en el día de ayer, son casi 6 millones de dólares menos que le va a entrar menos a las mutualistas. Entonces el ajuste ya se está dando en el sector privado con envíos al seguro de paro, con despidos en algunas mutualistas y eso preocupa y más que nada también porque hay trabajadores que comparten doble trabajo y el envío al seguro quiere decir que pierden un salario entero porque al recibir una prestación por el BPS por su salario... Claro, al tener dos trabajos pues, no tiene subsidio por desempleo. No tiene subsidio por desempleo. Entonces estamos hablando de, si se cumple estos planteamientos que se están haciendo, de un mínimo de 100.000 personas nuevas en ACE, y un techo de 200.000, 250.000 en caso de que la familia quede sin cobertura total, claro, y los cónyuges y los hijos pasen también al servicio público. Pero de todos modos, ¿ACE lo puede afrontar o es necesario más recursos? No, ACE tiene que tener los recursos que tenía, que hoy estamos sufriendo algunos ajustes por parte del Ministerio de Economía que se están dando en todo el Estado, pero en una situación de pandemia entendemos que ACE no debe tener recorte de su presupuesto y en esto que estamos pensando de que puedan venir 100.000 usuarios nuevos, debería reforzarse el presupuesto. ¿Y eso está planteado? Nosotros lo hemos porque planteado. En estos momentos, en estas horas, se está discutiendo el presupuesto que está ingresando al Parlamento. Sí, nosotros estamos teniendo conversaciones con el directorio de ACE, con el Poder Ejecutivo en su conjunto. En el día de ayer estuvimos con el ministro planteándole la solución y bueno, se está trabajando para ver cuál es la solución a esa posible migración de casi 100.000 trabajadores que pasarían a atenderse en ACE para que no colapse el sistema. Es la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, San José y el litoral, Salto, Paysandú, donde se están dando más los seguros de paro y los despidos en general y bueno, hay que reforzar esas zonas si van a venir ese malón de usuarios para que el servicio que le brinde sea de calidad y también para las condiciones que tengamos los trabajadores de la salud sean las correctas para poder brindar un servicio. Claro, y esto puede colapsar esta situación algunas instituciones de salud, algunas mutualistas que puedan quebrar, cerrar. Sí, claramente está esa situación arriba de la mesa, las cápitas no les estarían entrando, ya muchas vienen con déficits. ¿En qué situación serían las más, cuáles serían las que tienen situación más complicada? Bueno, no voy a dar los nombres por respeto a los trabajadores que estaban y no generar nerviosismo. Pero hay más de una. Hay más de una, sí, que podría, y que están con problemas financieros. Los sindicatos han planteado discutir y que el Ministerio de Salud Pública, a través de la JUNASA, que es la Junta Nacional de Salud, audite a las mutualistas porque tenemos salario de 20.000 pesos, mutualistas fundidas y gerentes y directivos mutualistas ganando 1.000.000, 1.500.000 de pesos por mes. En teoría son sin fines de lucro, pero la ganancia se evade en salarios de esa magnitud cuando tenemos un problema social como que está viviendo el país. Entonces, la JUNASA y el Ministerio deberían auditar a las mutualistas para que realmente cuando reciben una ayuda del Estado o cuando reciben la plata del Fondo Nacional de Salud, que es plata que aportan todos los trabajadores, realmente se sepa en qué se va. Lo vemos en cada febrero. ¿Y eso lo plantearon al ministro de Salud, Salinas, que estuvieron reunidos ayer? Sí, se lo hemos planteado al ministro. ¿Qué respuesta? Que están trabajando en el tema. Hemos tenido un buen diálogo con el ministro en todo lo que ha sido esta pandemia y con el Poder Ejecutivo en general. También se lo planteamos a las autoridades, al secretario de Presidencia Delgado, cuando tanto la Federación de Salud Pública como la FUS tuvimos un encuentro con él mismo, la preocupación que teníamos de lo que se podía venir. Y bueno, hoy se está cumpliendo eso que planteábamos a principio de año de envíos al seguro de paro, cuando la gente piensa que a veces son administrativos o del área comercial, no. Se está despidiendo y enviando al seguro de paro personal de enfermería, personal de cocina, personal de la atención de la línea directa en el trabajo con el paciente, son los que hoy en día están yendo al seguro de paro y algunos están perdiendo su trabajo. Entonces hay que tener cuidado porque la pandemia está controlada, en Uruguay estamos entrando en invierno,
se trabaja cama caliente, como decimos nosotros, en las áreas críticas como CTI y puertas de emergencia, y que bueno, eso hay que Quiere decir cuidarlo. que sale uno y entra otro. Exactamente. Y eso pasa en un invierno común. Estamos con pandemia controlada, sin pacientes en CTI en este momento, pero hay que seguir trabajando con la misma tenacidad para que esto siga en estos niveles de contagio y en estos niveles de ocupación de Ahora, camas ¿cómo CTI. se explica que se haya despidos en personal directamente de salud, personal de enfermería, personal médico? Porque muchas veces no se ve el trabajo que se realiza y muchas directivas de la mutualista lo que ven son números. Los números me tienen que dar, tengo que cesar a tantos trabajadores y lo que se resiente es la atención, donde había 4 enfermeros trabajando, puede llegar a haber 2 y es el mismo trabajo porque las camas están llenas. Entonces, lo que se arriesga ahí es la calidad de la atención y también que el riesgo que el trabajador cometa un error y después es el trabajador que termina pagando por ese error y una vida que puede estar en juego. Entonces, los propios socios de la mutualista deberían reclamarle a ese mutualista cuando vean que no hay personal para poder atenderlo como es de calidad. Claro. Un tema que te quería plantear y que tiene que ver con esa movilidad también que bueno, puede pasar de usuarios de un sector, del sector público, del sector privado al público, por los despidos o por los que pueden haber a causa de la pandemia, la caída de la actividad económica, pero también está el corralito mutual, que en su momento esta administración había dicho que iba a flexibilizarlo, como a dejarlo abierto, que haya más libertad para quien quiera cambiar de institución médica. Eso estuvo sobre la mesa porque puede llegar a ser un riesgo más al momento de, me imagino, de las finanzas de algunas mutualistas. Sí, no lo conversamos en el día de ayer con el ministro de eso, lo hemos conversado con los compañeros del sector privado. Sí, hoy en día hay mutualistas que están en el límite y creemos el planteo que hace el sindicato de la salud privada, la FUS, en el cual ellos plantean que se mantengan las cápitas por un año y que dentro de ese año se discuta el financiamiento del sistema de salud, en lo que planteábamos, que se auditen a las mutualistas para ver cuáles son los gastos. Muchas veces nosotros denunciamos gastos excesivos, hablando del corralito, se gastaron 23 millones de dólares en publicidad en el último corralito. Entonces, hay plata que podría quedar en personal o en atención a los usuarios que se gastan la competencia por los afiliados. Entendemos que en la situación delicada que está el sistema de salud, compartimos lo que plantean los compañeros de la FUS de mantener un año, asegurar los socios un año y las cápitas para que se pueda discutir, pero que no sea un año que se le mantenga la plata a las mutualistas y sigan de la misma manera, sino que haya más controles por parte de las autoridades. Claro, acá quien queda preso a veces es el usuario, ¿no? Sí, claramente. Para fortalecer a las mutualistas. Sí, igual se puede, ante el trámite, ante el Ministerio de Salud Pública, plantear el cambio de mutualista. Sí, por cambio de domicilio o por alguna particularidad, molestia que planteen. Eso sigue abierto y el Ministerio tendrá que darle atención a los planteos de los usuarios. Pero si cae alguna mutualista, estamos hablando de pérdida de fuentes laborales, el sistema se va a ver resentido porque alguien se va a tener que hacer cargo de esos socios y en la situación que están hoy el sector privado, de envíos al seguro de paro y despidos, cada vez la atención se puede llegar a dificultar más y los compañeros lo que están reclamando es que haya gente para poder atender dignamente a los usuarios. Claro, Martín, ¿cómo está digamos, la atención en los hospitales públicos? Es decir, ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero uno todavía se queda con esa imagen de que hay algunos que están de punta, bien, muy bien, pero todavía les falta mucho para llegar a lo que es, por lo menos a nivel de hotelería, de los hospitales o sanatorios privados. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho. Nosotros recorremos todo el país por la tarea y porque tenemos hospitales en todo el país y se ha avanzado muchísimo. Todavía está esa vieja imagen de los hospitales del viejo Ministerio de Salud Pública, en lo cual eran condiciones casi infrahumanas que había para poder seguir atendiendo. Se ha mejorado en la hotelería y en lo que es toda la infraestructura de los servicios públicos.
lo que muchas veces decimos nosotros, se ha mejorado 100% la hotelería, pero a eso hay que ponerle personal que lo atienda con la calidad y el tiempo que se necesita. Nosotros, ¿falta personal? En ACE tenemos muchas veces que nuestros usuarios muchas veces no tienen acompañante y no tienen quien tenga una contención, y la atención no es solo darle una medicación, controlar la presión o servirle la comida, sino que hay que hacer una contención que creo que es parte de la atención en salud integral y no solo la enfermedad, que muchas veces nos está faltando personal. El propio Ministerio de Salud Pública saliente lo reconoció, que faltaban cerca de 3.000 trabajadores dentro del sistema de salud, algo que muchas veces nos tildaron de excesivos o que estábamos inflando la bolsa para reclamar, y el propio Ministerio Saliente lo reconoció que dentro del sistema de salud faltan 3.000 trabajadores. ¿Siguen faltando? Siguen faltando. ¿Y lo van a pedir en el presupuesto? Sí, es parte de lo que estamos pidiendo en el presupuesto, las mejoras. ¿Y hay respuesta? Estamos en las primeras conversaciones con el directorio de ACE y con el propio ministro, que se la presentamos en el día de ayer. Quedamos comprometidos con el ministro en volver a juntarnos, y con el directorio de ACE la semana que viene nos vamos a volver a juntar, y entienden el pedido, y la pandemia demostró que las cosas que estábamos pidiendo no era por insensato, sino que realmente se demostró que en donde faltaba personal, donde había fuerza, donde se podía atender y donde no, y creo que ha demostrado que el personal de la salud realmente es necesario, y que tenemos que apostar a la formación también del mismo, algo fundamental para seguir trabajando como debido y brindar una atención al usuario, que es por lo que trabajamos en la salud, una atención digna, y que el usuario se atienda tanto en el sector privado y en el público y tenga la misma atención, no dependiendo de cuánta plata tiene o no. Martín Pereira, gracias por estos minutos en Informe Capital. No, gracias a ustedes.